Saludos bellos místicos y bienvenidos a este espacio y tiempo. Mi nombre es Gabriel Lugo y aquí estoy hablando del yo para el yo. Hoy quiero disolver un poco lo que es conocido como el misticismo, porque la misma palabra se presta para poder crear algún tipo de temor o distanciamiento de lo que puede ser esta vida, esta experiencia, esta sensación de ser, porque la palabra misticismo tiende a evocar en nuestro lenguaje la idea de que es algo ya sea peligroso porque una persona mística tiende a ser vista extraña y está atentando contra nuestra sensación de sentirnos, digamos, normales, como siempre queremos ser o pretender. O lo vemos como algo inalcanzable, algo que solamente aquellas personas privilegiadas, porque en el pasado solo unos pocos han alcanzado ese estado de misticismo. Y hasta cierto punto esto tiende a tener una relación con la palabra iluminación, la cual ya he hablado anteriormente, y tenemos como una especie de temor también a acercarnos a la iluminación por las mismas razones. Y parte de eso es la sensación de que eso está reservado para unas pocas personas. Porque así como hay unos pocos millonarios en nuestra sociedad, hay pocos místicos que realmente pueden llegar a ese estado. No un mortal como nosotros. Ahora, hay una cierta certeza en decir lo que acabo de decir. En que solo unos pocos pueden alcanzar este misticismo. O mejor dicho, no solo unos pocos, sino que uno, el mortal, no puede alcanzar el misticismo. Eso es completamente cierto desde el punto de vista del ego, porque el ego es el único mortal. El ser separado o ego es aquel que puede ver el misticismo como algo aterrador. Y por eso es que en la experiencia mística, ya sea a través de cualquier tipo de estímulo que podamos tener, la muerte de alguien, la pérdida de un trabajo, una experiencia psicodélica, el cambio drástico de tu vida en donde estás viviendo, te mudas o lo que sea, cualquier momento, una depresión profunda, todo esto tiende a disolver el ego, y en ese momento es que ocurre una experiencia mística de súbito, el cual voy a cubrir un poco más adelante, pero por ahorita vamos a establecer el hecho de que existe en nuestra cultura, existe en nuestro vocabulario siempre el temor hacia esa experiencia, hacia ese estilo de vida. Muchos pasamos por el proceso de tener que enfrentar la muerte del yo egoico y de tener que mostrarse a la familia, a la sociedad, a los amigos, a los grupos a los que pertenecemos, al trabajo, como un ser renacido. Como un ser que, pasando por esta experiencia, ahora no puede dejar de ser lo que es. Y esto se puede escuchar mucho en nuestro dialecto, llamémoslo espiritual, cuando vemos siempre que nos asociamos con la locura, o con el desquicio, o simplemente con el no conformar con la sociedad. Esto es clásico y sintomático del misticismo por muchas razones. Eventualmente, el ser deja de verse como una especie de anomalía social
y entiende que esto simplemente es el fundamento de toda nuestra realidad. Pero entonces, para seguir investigando primero la palabra misticismo o místico, tenemos que ir un poco, al menos en mi estilo, vamos a ir un poco hacia la etimología de misticismo, que viene de la misma raíz de donde sacamos misterio. Y esta palabra misterio también evoca en nuestra mentalidad moderna una especie de aversión o de temor, distanciamiento hacia lo que es una experiencia misteriosa. Porque, de nuevo, el ser egoico que se quiere preservar porque tiene miedo a morir, el mortal que no puede nunca adquirir misticismo, ese mortal que ha sido condicionado no desea explorar lo misterioso, lo desconocido, lo oscuro, por así decir. Y por eso es que tenemos esa evocación de la palabra misterio en nuestra vida, y la evadimos un poco. Queremos evadir ese desconocido, ese desconocimiento. Pero de ahí es donde viene la palabra misticismo, el misterio de la experiencia, el misterio de lo que se vive, de lo que se ve, de lo que se entiende, de lo que se siente. Y en ese misterio está la respuesta a la sensación que nace y que luego se cultiva en el ser místico. Ahora, para seguir explicando un poco el por qué naturalmente pareciéramos encontrar este misterio con una especie de resistencia, esta resistencia que estoy hablando del ser egoico, tenemos que indagar un poco en lo que es el sistema mental o la característica mental. Estoy un poco reacio a llamarlo la naturaleza de la mente, porque la naturaleza de la mente es la conciencia. Y esto es algo que es parte del refinar del misticismo en sus etapas finales, de entender que la naturaleza de la mente es la conciencia. Pero para no llegar a eso, por ahora, el sistema mental o la mente, el mecanismo mental, está basado siempre en la separación. O sea, la mente no puede comprender nada que no esté separado. Este es el modus operandi de la mente, por el cual a través de la separación puede distinguir cosas. Necesita un contraste siempre para poder identificar y definir lo que sea. Este es la base y el fundamento del materialismo, de nuestra ciencia materialista, que utiliza únicamente la mente para poder entender la realidad. Y esto es muy, pero muy útil hasta cierto punto. Sobre todo cuando vamos a cruzar el umbral de lo misterioso. Porque la mente únicamente va a poder percibir y entender aquello que está aparentemente separado, por el contraste que necesita. Por ende, la mente jamás va a querer acercarse a aquello que es naturalmente indescriptible y de modo, digamos, siempre desconocido. Por eso es que la experiencia mística no solamente es conocida como algo que causa un despertar, a lo cual voy a llegar ahorita en unos cuantos minutos. Ese despertar es el reconocimiento de que el fundamento de nuestra realidad está hecho de algo que jamás se va a poder describir. Ese es el despertar, la búsqueda incesante que todos parecemos tener en los principios del despertar,
Es la mente, en esencia, buscando la manera de describir aquello que no puede describir, que solamente se puede experimentar. Y se pudiera decir con mucha certeza que todos aquellos que siguen buscando, siguen utilizando su mente para tratar de definir aquello que experimentaron, aquello que vivieron y que no pueden describir. Aquí pueden ver la naturaleza fútil de intentar hacer esto. Y entonces el iniciado que tiene un despertar va a pasar un tiempo indefinido en tratar de utilizar la mente de manera inútil para poder entender su realidad. Y eventualmente en esa inutilidad de la mente va a encontrar la verdadera iluminación. Y esto lo va a descubrir a través de la experiencia directa, lo cual es el canal o la vía por el cual nosotros podemos explorar nuestro ser. Siempre es a través de una experiencia directa, no indirecta. No viene del exterior, no es estimulado por sustancias, ni por eventos, ni por prácticas de ningún tipo, ya sea del mismo producto místico del yoga o de oraciones o plegarias o cualquier tipo de actividad por la cual nosotros nos aferramos a intentar encontrar esto. No, es completamente a través de una experiencia directa que se puede dar en cualquier momento, y por eso es que se le llama el regalo divino, el regalo de Dios, porque simplemente llega y no se busca para poder encontrar. La búsqueda, como ya dije, es parte de ese mecanismo mental que necesita buscar para poder encontrar. Pero la experiencia mística no es algo que se encuentra, es algo que ya se tiene y que solamente se revela en un momento especial, lo que llamamos en Zen Satori, y es un momento de súbito, único. Entonces esto naturalmente lleva a que aquel que tiene esa experiencia se da cuenta de que lo que vivió, lo que experimentó es algo inefable, o en otras palabras, indescriptible, no se puede definir. Una vez más tenemos a nuestra amiga la mente tratando de manera desesperada, tratar de poder explicar esta experiencia de manera inútil, sin ningún tipo de productividad. Por eso es que la naturaleza de esta experiencia mística es inefable, indescriptible, inexplicable. Sin embargo, esto no nos detiene a muchos para intentar expresar y hablar al respecto, porque todo lo que podemos hacer es hablar al respecto. No se puede dar. Como dice Ra, la iluminación no puede ser comunicada ni dada de un yo a otro yo. Solamente puede ser expresada e inspirada. Se le puede inspirar a otro yo para direccionar su voluntad, por así decir, hacia la búsqueda inútil de la mente para que eventualmente falle y alcance ese Satori. Sin embargo, si seguimos esta cadena, lo que va a ocurrir es una transformación en el individuo, y es lo que llamamos esta transformación del ser hacia el despertar. Esa sensación que ya obtuvo, y que lo que ahora la transformación invita es a expandir hacia cada uno de sus aspectos. Y este es el momento en el que el universo deja de existir en el interior y empieza a expandirse hacia tu cuerpo, hacia tu casa, la gente inmediata que tienes alrededor tuyo, y continúa expandiéndose hacia el infinito, porque esa es la experiencia mística que se consigue a través del tiempo. O mejor dicho, lo que la experiencia mística alcanza a través del tiempo, en expansión. Ahora, un detalle que mencionar de manera histórica es que la razón por la cual esta experiencia mística parece ser también temida
por nuestra cultura moderna es porque revela el santo grial de lo que es la expectativa de todo individuo y al mismo tiempo los horrores de todas las instituciones. En pocas palabras, para el individuo revela la divinidad y la perfección de todo, mientras que para la institución muestra el horror o temor de la disolución de sí mismo. En realidad, esto ocurre tanto en el individuo como en la institución o la corporación, pudiéramos llamarlo también. Porque para que se pueda aceptar y digerir y sobre todo integrar la experiencia del místico, el ser separado debe disolverse. No es que se debe disolver para conseguir la experiencia mística o la sensación mística, porque la experiencia mística pareciera que fuera simplemente una situación o evento o momento. Es la situación mística, llamémosla, el ser místico. Pero para que eso ocurra, tiene que haber una disolución. Ahora, el individuo es mucho más fácil de persuadirse para poder disolver todas aquellas partes egoicas que no le sirven. Y de hecho es una depuración natural que ocurre en el ser. Y esto es lo que llamamos la noche oscura del alma. Cuando tenemos que dejar aquellas partes egoicas que nosotros pensábamos que nos servían y que ahora en nuestro nuevo descubrimiento del yo nos damos cuenta de que no nos sirven. Entonces aquí pasa el proceso de la noche oscura del alma. Y esto termina siendo algo positivo para la mayoría de los individuos, para las personas que dejan de ser personas y que ahora se convierten en Dios, en divinidad. Y por el contrario, para las instituciones esto es una amenaza. Esto es algo que temen porque la disolución de una institución no es lo deseado. Y estamos hablando de instituciones gubernamentales, religiosas, económicas, de cualquier tipo, que están basadas siempre en separación. Así como el ego está basado naturalmente en separación, las corporaciones e instituciones están basadas en separación. Y por eso es que históricamente ha sido perseguido el místico. El místico más reconocido es quizás Jesucristo, quien fue crucificado simplemente por decir que él era el Hijo de Dios. Y aquel que no sepa que Jesús es un místico, ahorita se debe hacer mucho más obvio luego de todo lo que llevamos hasta ahorita hablando. Porque Jesús fue quien en esencia se dio cuenta de su naturaleza y quiso expresarla a los demás. Pero las instituciones que se veían amenazadas por lo que él brindaba, que era la unidad entre todos, tuvieron que deshacerse de él básicamente. Entonces esto juega un papel importante en el por qué se ha creado esta especie de aversión o temor, distanciamiento hacia lo que es el misticismo de parte del individuo, porque teme perder su inclusión en la sociedad. Ese es el temor inicial que todos tenemos cuando nos damos cuenta de que estamos pasando por un proceso místico de revelación del ser. Y aquí es importante mencionar que hay mucha gente que se queda en lucha perpetua contra los sistemas, los poderes que existen. Y esto lo que hace es retrasar y limitar la expansión de lo que ya llamé esa expansión mística que empieza desde el interior y luego empieza a abarcar el cuerpo, la casa, la familia, los amigos, el país, el universo completo. Porque empezamos a tener una lucha en contra del sistema, de aquello que siempre nos ha reprimido. Pero esto es un paso que, como todos los pasos, a algunas personas les toma más tiempo que otros
y es parte también del proceso místico. Entonces, al pasar por este proceso, nos damos cuenta de que sí, existe lo que es el proceso de desafiar a ese ego individual y luego desafiar a ese ego de instituciones. Esto es lo que es conocido como la categoría del místico iconoclasta, en donde se rechaza la imagen, la ley, la institución, no de manera rebelde, sino como una especie de señalación de lo falso que existe en la institución, de que no hay separación, o de que no hay adoración hacia una figura, o de que no hay un método específico por el cual adquirir este reconocimiento del ser. Pero hablando de este reconocimiento del ser, hay también un punto que me gustaría aclarar, que es la idea de que existe algo gradual y de súbito, una experiencia gradual y de súbito. Del misticismo solamente se puede decir que hay un reconocimiento, el cual puede ser de súbito o simplemente algo bastante sutil, y que todos pasamos por un proceso gradual. Y este proceso gradual de expandir lo que ya dije, esa sensación del ser interno, va a depender únicamente del individuo. Y cada quien tiene un reloj, por así decir, de expansión mística. No hay alguien que sea más o menos, simplemente un proceso en el cual alguien está pasando por el reconocimiento del yo. Yo principalmente les puedo confesar que estoy muy agradecido de haberme criado una persona escéptica, agnóstica y atea, rechazando toda religión, toda imagen de Dios, toda experiencia espiritual o mística. Las rechacé completamente todas durante toda la mayoría hasta ahorita de mi vida. La rechacé simplemente porque la catalogaba como algo de pseudociencia, imaginario, o tan simple como un producto de los deseos mentales del humano, de querer imaginar algo infinito, que somos parte de un infinito. Y estoy agradecido de esto. Irónicamente puede sonar, pero es porque esto me llevó a explorar con escepticismo todo lo que se me presentaba en la realidad, todo lo que se me estaba presentando. Muchos de ustedes conocerán mi historia de cómo, siendo una persona que había adoptado sin saberlo a la ciencia como religión, porque explicaba la realidad de una manera que me gustaba, que me resonaba, tuve lo que fue una experiencia espiritual que me llevó a cuestionar básicamente todo lo que era mi realidad. Y esta experiencia pudiéramos decir que fue de súbito, a pesar de que no fue una experiencia mística en el sentido psicodélico o de imágenes visionarias, aunque para ser honesto sí hubo sus visiones y sus sueños y por supuesto las experiencias místicas que todos hablan, pero lo que yo apunto como que fue el punto de quiebre, en esencia, lo que yo llamo la disolución de mis 4 paredes, techo y piso en el que había estado viviendo, esa caja, ese cubo en el cual había estado viviendo durante toda mi vida, fue simplemente el reconocimiento de que había algo más allá a través de experiencias que no podía explicar con mis métodos conocidos científicos. Habían sucesos que seguían sucediendo día a día luego de este momento inicial que no pude simplemente negar. Y eso me llevó a lo que muchos de ustedes conocen como la exploración de lo que es la mente, qué es lo que estaba pasando con la mente, las plantas psicodélicas que fueron parte de este proceso para mí,
que hacen en la mente. Luego descubrí que la ciencia no tenía idea de cómo definir la conciencia. Eso me llevó, por supuesto, a explorar mucho más la conciencia. Encontré la ley del uno y todos ustedes conocen el resto de mi historia, en cómo fui creando coherencia en mi realidad, en mi modelo de la realidad. Y esto es lo que yo llamaría un proceso gradual. Entonces, ya sea de súbito o gradual, el proceso místico en realidad puede contener los dos, pero es que uno se enfoca también en escuchar historias que sean dramáticas, y es lo que nosotros decimos que fue un despertar de súbito, algo muy fuerte, porque la persona estaba completamente deprimida y de repente tuvo un despertar masivo. Pero el proceso gradual está presente en todos nosotros. Y todos tenemos algún momento que podemos describir como ese fue el punto en el que tomé una curva en mi vida y empecé a buscar esto. Ahora, en mi búsqueda, tengo que admitir que me confundió muchísimo encontrar que las fuentes de donde podía entender parte de lo que estaba experimentando estaban veladas, por así decir, en mucha mitología, en toda la parafernalia cultural que adorna todo lo que es esta expresión de lo místico, ya sea en el cristianismo con las parábolas de Jesús y las explicaciones miríadas que existen en todos los místicos del occidente para explicar a Jesús, o en el oriente en sus explicaciones mitológicas vastas que existen, por ejemplo en el hinduismo, o simplemente lo bizarro y abstracto que termina siendo toda esta cultura o creencia espiritual. La verdad que para mí fue muy confuso encontrar todo esto, y estuve agradecido de poder encontrar inicialmente lo que fue el budismo, que es una ciencia más que una espiritualidad o un método místico. Simplemente es una ciencia de descubrir y entender la mente. Y luego, por supuesto, a través o en paralelo, la ley del uno, que fue lo que me llevó a crear más congruencia. Pero lo importante aquí es reconocer que hay toda esta mitología, todo lo que nosotros encontramos mitológico, desde Jesús, chamanismo o hinduismo, todo esto es producto del místico que quiere expresar, basado en sus propias inclinaciones espirituales, lo que es esta experiencia, que es única en cada uno de nosotros. Entonces, la idea es no perderse, quizá, en tanta mitología, y tratar de buscar lo que es esa esencia a la cual todos llegan. Porque, una vez más, la experiencia mística lo que revela es el uno, la unidad entre todos. 2, la disolución de cualquier separación entre todos. Y tercero, y quizá más importante para nuestro día a día, es el hecho, y esto es una experiencia, esto no es algo intelectualizado, es una experiencia, es algo que se vive y que una vez más es inefable. Pero esa tercera parte es que todo está bien, que todo siempre ha estado bien, de que todos y cada uno de los sucesos, eventos, situaciones, todo ha ocurrido de manera armónica y seguirá ocurriendo de manera armónica. Esto es algo que no se puede explicar. Ninguna de estas tres cosas se puede explicar, pero es la base que todas las creencias místicas expresan y admiten que es cierto. Que hay una sensación de unidad con el todo, que por razonamiento, ni siquiera por razonamiento, pero por defecto, sabemos que se disuelve el ego. Cualquier sensación de nosotros de separación se disuelve. Y tercero, que todo lo que ha ocurrido y seguirá ocurriendo es armónico,
Todo es parte de un proceso que es armónico, que no hay división, que no hay ningún tipo de problema o de catástrofe final. Entonces todo esto es lo que realmente se explora en la cesación mística. Y el otro elemento que me parece importantísimo mencionar aquí, que muchos de nosotros hemos experimentado, es la sensación de buscar aislamiento, soledad. Esto una vez más está para mí asociado con lo que es la mente, porque la mente busca explicar a través de comparación, como ya expliqué, y a través del aislamiento es la única manera en la cual la mente puede dejar su actividad y en ese momento revelar lo que es ese vacío, ese silencio que es la naturaleza del ser. Entonces, cuando muchos de nosotros, llamémonos místicos, ya quitándole la connotación elevada, así como iluminación, porque el místico es simplemente aquel que reconoce, ya sea a través de una experiencia o por intuición, que estos tres elementos de unidad, no separación y todo es armónico. Ese reconocimiento, ya sea por experiencia o por intuición, termina siendo la base del místico. Entonces todos los místicos buscamos hasta cierto punto un aislamiento, una soledad. Y eso es porque la mente ha fallado en su proceso de tratar de entender, y ya sea de manera intencional o lo que yo pudiera llamar reactivo de la mente, empieza a buscar esa soledad para poder acercarse y buscar más la verdad. ¿Cuál es esa verdad? El silencio total de la mente. Y así como mis palabras y todas las palabras, sonidos, vienen del silencio, y todos los objetos vienen del espacio, o parecen salir del espacio, es una protuberancia del espacio si lo quieres ver así. De la misma manera, toda nuestra actividad mental viene de la conciencia, de ese punto que es el campo de conciencia que unifica todo. Y ese es el punto final de la búsqueda del místico. Esa es la parte final de lo que es el reconocimiento del yo, el verdadero yo, que es pura conciencia. Y por defecto sabemos que no solamente somos nosotros, sino que todo tiene que existir en ese campo de conciencia. De lo contrario, no pudiera existir. Entonces, es natural que nosotros nos sintamos aislados por un tiempo para luego reintegrarnos a lo que es la vida cotidiana, el mundo normal, el mundo por el cual salimos en esta búsqueda al principio y luego encontramos que el camino era la disolución del ser aparente a través del despellejamiento de la cebolla, que tiene capas y capas y capas, y que tratando de encontrar algo en el centro, como una semilla que está en el centro de la cebolla, lo que encontramos es un vacío, la nada. Esa es la nada en la cual se habla en el hinduismo o budismo. No es una nada que no exista, sino nada en su etimología que viene de natalicio, de naturaleza, del nacer, la nada del nacer. Esa es la raíz de la palabra nada. Y lo que nace viene de la nada. O sea, todo lo que existe viene de esta nada. Por ende, es la madre de todo. Es la matriz de nuestro ser. Madre, matriz, vienen de la misma etimología. Y por eso, cuando el místico busca y encuentra a través del cese de la actividad mental, va a descubrir que su esencia, su ser, es el mismo que el de todos los demás. No solamente de personas, ni de animales, ni de objetos,
agua, aire, tierra, fuego, elementos, sino del mismo tejido del espacio. Es básicamente todo. Y a partir de este reconocimiento es que el místico empieza a expandirse una vez más hacia lo que llamamos el exterior, que en realidad es su cuerpo, ahora no centrado en el cuerpo físico, sino el cuerpo que se extiende a través de todo el planeta y el resto del universo, porque se da cuenta de que lo es todo. Con eso llego al final de lo que es este episodio, no sin agradecerles como siempre por escuchar, por ser otro buscador más en esta actividad mental que eventualmente cesa y reconoce quién es, y en agradecimiento simplemente porque existan, porque estén ahí, porque sean un oído para estas voces mías que simplemente quieren expresar lo que es esta experiencia mística de diferentes maneras. Gracias una vez más y no será sino hasta la próxima.